iba. Dios los bendiga. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Hermano, esto no puede terminarse. Oiga, hermano, Dios libre al Papa. Dijo que había que cambiar la Biblia. Qué torpeza, dice ese hombre. Oiga, Dios lo libre del fuego, de la hoguera que hay. En serio, hermano, Dios los ayuda. Dijo que a cambiar la Biblia porque luego toda la gente está cambiando ahora. Pero, ¿sabe? Le voy a decir una cosa. Pueden cambiar todos los métodos, pero los principios no. Eso es lo que pasa. Los métodos pueden cambiar, los métodos, cómo podemos alabar a Dios sentados de los días, cómo son esos métodos. Con alabanza, sin alabanza, son métodos. Pero los principios de Dios, eso no se pueden cambiar. Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Así dice, el Evangelio según San Mateo. Dios los ayude. Según lo que Él escribió de nuestro Salvador Jesucristo. En el capítulo 3 vamos a darle lectura, hermano, de la palabra de Dios. ¿Y el hermano de Temuco no ha venido por acá? No. Me encargó unas Biblias, no las he comprado, voy a pasar a comprar. No he pasado hace tiempo a la librería, porque la persona que estaba a cargo ahí, el pastor, se fue, cambiaron hermano, esta librería han oído decir del Locus 2, es un barco evangelista. Usted si quiere irse de evangelista al África, primeramente tiene que pasar al Locus. Lo preparan ahí y después lo mandan donde tiene que ir. Y ese pastor es holandés, no sé qué país es holandés, porque mi hijo lo conoce a ese hombre. Y él es el dueño de la librería. Dice que aquí en Chile son flojos los hermanos para vender Biblia, todo. Dice que en Perú tiene dos. Y ya la persona que tiene un reo, no sé cuántas librerías tiene. Y aquí debería tener una librería en cada ciudad. Porque dice que las Biblias las vende baratas. Porque venden muy caras las Biblias aquí, los libros son muy caros. Dios los bendiga. Vamos a abrir la Biblia, dijimos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, donde dice... para la Reina Valera, esta no sé los otros, pero esta Biblia Reina Valera, no la voy a cambiar por ninguna otra porque estoy acostumbrado con esto. Hay algunos que les gusta más otra Biblia, el Diario Vivir, la Jerusalén, y así, hay otras muchas, ¿por BNI cuánto? La NBI. Esa, claro, esa trae las predicaciones hechas, dije no cuesta nada de predicar con él. Así que así por eso, pero yo estoy acostumbrado con esta, me formé con esta Biblia y por eso que me gusta predicar. Y aquí dice predicación de Juan el Bautista y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y desierto arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generaciones de víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautiza en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos y limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre Celestial, te damos gracias en primer lugar por este amor, por esta misericordia, por dejarlo esto más grande. Señor, usted no lo hizo llegar solamente a él, sino los dejó esto más grande, lo más grande, Señor, su palabra, Señor. Si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué lesera no haríamos, Señor? Pero tu palabra es fiel. No, nadie la puede cambiar. Cristo de la gloria, porque es infalible. Es tu palabra, salió de tu boca, Cristo amado. Gracias, Señor, por todo esto. Bendícenos en esta hora. Padre Celestial, te pedimos que tú los llenes de tu gracia, los des sabiduría. Y cualquier espíritu ajeno que quiera tomar parte de esta reunión, en tu nombre lo atamos y lo echamos fuera. En tu nombre, Cristo, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Vemos aquí Juan el Bautista, pero ¿qué es lo que dice el escritor Mateo? Mateo es el escritor sagrado, hermano, que es un cumplimiento de una profecía. Eso es cumplimiento de una profecía que se había profetizado 600 años antes de que se escribiera este libro. Él lo escribió porque se había cumplido, porque Juan el Bautista, el profeta Isaías, dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y imagínense, 600 años lo dijo, y aquí se cumple. Porque yo siempre he dicho, hermano, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ahí está escondido el Nuevo. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Y para exhortar la Escritura, darle una exhortación, hermano, acorde de lo que dice la palabra de Dios, porque ¿sabe lo que pasa? La palabra de Dios es bendita, es santa, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la palabra, antes de que llegue a la persona, pasa por una mente humana. En este momento pasa por mi mente y de ahí pasa para ustedes, hermano. Y ahí a veces está el problema, en la pasada igual como el agua, echamos el agua y pasa por una tubería. Igual pasa la palabra de Dios por nuestra mente, y de la mente, según cómo esté nuestra vida espiritual, Dios me va a usar. Si no, Dios no va a poder usarme. Eso es importante, hermano. El receptor de la palabra de Dios, hermano, el hombre que está hablando, es importante también. Y vemos aquí, hermano, que hacían 400 años que Dios no había levantado profetas, no levantó a nadie, hermano, ningún profeta levantó. 400 años, hermano. Y después de 400 años levantó aquí a este varón que es profeta. Vamos a verificarlo por la palabra de Dios. Si alguien busca, por favor, vamos a leer un buen poquito. ¿Qué es lo que era Juan el Bautista? ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? En Mateo 11, del versículo 5 adelante. No lo vamos a leer de un principio, porque a lo mejor se lo va a hacer más largo, pero podría ser del principio. Pero ya, ¿qué dice alguien que lo lea fuerte y claro, como digo siempre? Fuerte y claro. ¿Qué versículo es? ¿Ah? ¿Qué versículo es? Capítulo 5 de 11, versículo 5 Amén. adelante. ¿Ves? Vamos a leer. Fuerte. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Diga, no le he dicho que termine. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Diga. Sí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas,
en la casa de los reyes estar. Pero, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, si os digo, y más que profeta. Ahí nomás, ahí paramos. Más que profeta era Juan el Bautista, hermano. Dios, nuestro Salvador Jesucristo, le dio esta categoría. Más que profeta. Y se puede decir que el último profeta que Dios levantó en la Escritura. Después ya la palabra está revelada, toda la Biblia hecha. Y ya no, hermano, como le dijera yo, no hay más revelación. Toda la revelación está aquí. Ahora no hay más revelación, sino hay iluminación. Y entonces él, hermano, le dio la categoría. Resulta que yo creo que más o menos estoy cerca en lo que yo pienso. Que resulta que Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Salvador Jesucristo. 6 meses. Y su ministerio duró 6 meses nomás. 6 meses duró su ministerio y después se acabó. Se acabó su ministerio porque fue a predicarle a la casa del rey que había en ese tiempo y le dijo la verdad, y por haber dicho la verdad, la señora o la amante del rey, hermano, cuando la hija estaba de cumpleaños y le dijo, y le bailó el baile que bailan los orientales, y la encontró bonito el baile del rey, le dijo, ¿qué quieres? Lo que quiera te doy. Y se acercó a la mamá y le dijo, dime que te dé la cabeza del Juan el Bautista. Y ella le dijo, quiero la cabeza del Juan el Bautista. Y así que fueron a buscar la cabeza, mataron a Juan el Bautista y le trajeron la cabeza, lo mataron. Duró 6 meses su ministerio. Por eso hay muchos predicadores que dicen, si queréis ser como Juan el Bautista, tenéis que tener tu cabeza en los cielos primero. ¿Entiendes? Así dicen algunos. Dios los ayude y Dios los guarde. Juan era el Bautista y yo soy el hermano Francisco, nada más que él, el más grande. Y entonces yo pienso que él, cuando estaba en la cárcel, quiso sacarse porque él tenía sus discípulos y andaba con ellos y bautizaba con ellos todo. Y cuando él estaba en la cárcel, él pensó que quería, cuando él sacárselos de encima. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, sabía que Cristo era el Cristo y ya lo había bautizado y sabía que era él. Entonces, le mandó a los mensajeros y le dijo, vayan a decirle a Juan el Bautista, ¿caso él es el Cristo o esperamos a otro? Él lo sabía, pero si él había hablado con Dios, y cuando lo bautizó, Lucas ahí dice que Dios le habló y le dijo, cuando veáis descender el Espíritu Santo como una paloma, ese es el Cristo. Entonces él le había hablado antes y ahí se dio cuenta que era nuestro Salvador Jesucristo. Entonces por eso él sabía, pero él quería sacárselos de encima y le mandó a decir. Y llegaron ellos allá y le dijeron, Maestro Jesús, venimos de parte de Juan el Bautista, nuestro maestro, nuestro rabí. ¿Caso tú eres el Cristo o esperamos a otro? Y la respuesta de nuestro Salvador Cristo no fue, yo soy, sino le dijo, mira, le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados, que los leprosos son sanados. O sea, con eso no les quedaba más claro que él era el Cristo, ¿cierto? Ya, listo, y se devolvieron y se fueron. Y mientras se fueron de camino, y miró a los discípulos, y ahí le habló de Juan el Bautista. Le dijo, ¿qué saliste a saber? ¿Una paja que vuela con el viento, así cuando sopla el viento, ¿ves que anda una paja volando? ¿Qué saliste a ver, una paja volando? ¿O fuiste a ver una persona con tenidas delicadas? Le dijo, las personas que están con tenidas delicadas, con ternos, que no se pueden manchar porque tienen que limpiarle la silla cuando se sientan, eso están en la casa de los reyes. Ustedes salieron a ver a un profeta y aún más que profeta. Lo levantó, hermano. Pero si hubiera sido uno de nosotros, lo hizo, no, que si ese se la creía toda y hasta ahí le llegó su ministerio. No, nuestro Salvador Jesucristo lo levantó, hermano. Y así, hermano, Dios los bendiga. Por eso Dios, 400 años, no habló, no levantó profeta, no levantó nada. Y aquí, cuando él, hermano, se levantó, el primer profeta aparece predicando en el desierto
de Judea. Todos sabemos, él se crió en los montes, hermano. Su comida era langosta y miel silvestre, por lo que dicen los teólogos, los estudiosos, que era hijo de una madre anciana ya, y de un padre anciano. Entonces, creen que murieron. Entonces él se crió solo en el campo, en la rancha que tenían en el campo aquí, se crió solo. Y allí se crió, y su vestidura era de cuero, qué sé yo, y un cinto se amarraba a los cueros, Y así él se crió, y su comida era langosta y miel silvestre. Amén. No sé cuál es la langosta, y langosta de mar, otros dicen el saltarino, creo que el saltarino porque eso lo comen los pavos, le llaman el nombre. Pero puede que haya sido camarones que salían y los asaban a las brasas y se los comían, y miel silvestre, hermano. La miel silvestre es lo más rico que hay. Ahora ya en el sur no quedan tantos bosques nativos, pero en los bosques nativos nosotros sacábamos miel, una miel dulcecita, mucho mejor de la que usted saca en los panales, en las cajas cajones que tiene en la casa, porque son de flores de los árboles nativos. Entonces la miel es rica, pero un manjar. Esa es la miel, y él se alimentaba de eso, hermano. Se vestía con pieles de camello y todo, y se cree, había en ese tiempo unos grupos religiosos. Por ejemplo, estaban los saduceos, estaban los fariseos, y había otros grupos que se apegaban más a la palabra de Dios, pero tenían un problema, que ellos se aislaban, que eran los sacenios. Ellos se aislaban de la gente, pero dicen que puede que no, porque como Jesús y Juan el Bautista recibieron doctrina de ellos. Pero dicen que no, porque si hubiera sido Jesús, nunca lo sacó y nunca lo hizo aislar a nadie. Pero resulta como ellos recibían su misión del Señor, sino puede que hayan recibido instrucción, por ejemplo, de los asonios Juan el Bautista, y se crió en el desierto de Judea, y desde aparece predicando, hermano, de una manera maravillosa. Dicen que era como un soldado que está en la guerra, y pues se pone a tocar la trompeta, y todos los soldados corren, hermano, a buscar sus armas y a ganarse a su posición. Hacía la gente, hermano, escucharon y le dijeron: hay un hombre predicando que no es como los religiosos que hay hoy día en la sinagoga ni en el templo, sino él predica de corazón a corazón, y viene con un bautismo que la persona que dice que se ha arrepentido tiene que dar esa condición de que se sume a las aguas y se levanta, y allí, hermano, ha recibido a Cristo y sus pecados son perdonados. Y eso es lo que hicieron, y la gente corría, hermano, todos corrían, hermano. Aquí cuando comienza a escribir, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, ¿en qué se ha acercado el reino de los cielos? Hermano, en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que el libro de Mateo tiene dos propósitos. El propósito, hermano, de dar a conocer que ese Cristo que se predicaba en el Antiguo Testamento, que los profetas predicaban, de ese Cristo que iba a venir, que mismo el profeta Isaías había dicho, muchos más dijeron lo mismo. Ese escritor sagrado que es Mateo está dando a conocer que ese es el Cristo que él está relatando aquí para los lectores de la Escritura, hermano. Y ese es el mensaje que está dando. Y el otro, que el reino de los cielos se ha acercado por medio de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Ya no valen los ritos, no vale nada, sino ahora tenemos a nuestro Salvador Jesucristo. Por él, en medio de nuestro Salvador Cristo, podemos llegar a los cielos. Y eso es lo que él, hermano, está dando a conocer aquí. Eso es lo que está escribiendo Mateo, hermano. Resulta que hay 4 evangelios.
cada evangelio está escrito para una cultura. Resulta que aquí Mateo escribe a los judíos, al pueblo a su pueblo, a su raza. Y el Marco le escribe a los romanos. Por eso que a veces Marco no habla de la genealogía aquí. Mateo habla de la genealogía de Jesús. ¿De dónde viene esta genealogía? ¿Por qué vamos a llegar a Abraham después cuando dice, vosotros decís que sois hijos de Abraham, pero yo le digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras? Entonces decían que ellos, su padre era Abraham, porque de la familia de Abraham venían todos los judíos. Y resulta que ¿cuánto se llama? Marcos no escribe acerca de eso, porque Marcos le está escribiendo a otra raza, a los romanos. Y vemos a Lucas hace otra cosa, no como lo que escribe la genealogía, viene de Adán hasta llegar a Jesucristo aquí. Él escribe la genealogía, pero él ¿qué es lo que quería decir Lucas? Que en Adán todas las razas están caídas todas las razas está dispuesta a morir en el infierno, a parar allá para siempre, estar en el infierno. ¿Y a quién llega? A Jesucristo. Y en Jesucristo somos edificados. Ese es todo. En Cristo, hermano, tenemos vida eterna, porque ese es el segundo Adán. Adán quiere decir hombre en el hebreo, hermano. Pero es importante a veces conocer muchas palabras del griego o del hebreo. ¿Qué dice Adán? Quiere decir Adán quiere decir hombre, hermano. Y eso es lo que él está diciendo. En el hombre Adán, morimos todos por él desobedecido, por haber pecado. Mire, si nosotros vemos la historia de la Escritura, del momento de Génesis 3:15, ahí fue cuando Dios le dio la maldición al hombre, a la mujer y a la serpiente. Y tiene una cosa, una memoria muy buena, Satanás. Satanás no es omnisciente. Yo puedo orarle a Dios calladito. Dios me está escuchando porque es omnisciente. Pero Satanás no es omnisciente. Él escucha, pero tiene muy buena memoria. Muy buena memoria. Y entonces cuando le dijo a la mujer, de ti saldrá la simiente y él te pisará en el cancañal. Y empezó a decirle todo. Y él empezó a hablar. Y Satanás nunca se olvidó. Y empezó a perseguir a todos los hombres que se levantaban en ese tiempo. A todos los hombres. Se levantó, por ejemplo, vino Caín y Abel. Y pensó que Abel era el Cristo. Entonces planeó para matar a Abel. Después siguió en el tiempo y a destruir a la gente. A destruir incluso hasta Moisés. Cuando incluso cuando murió Moisés, hermano, pasó lo mismo. Y así empezó a destruir toda la gente para adelante hasta que llega donde está nuestro Salvador Jesucristo. Y llega nuestro Salvador Jesucristo y dijo, aquí voy a ver si es el Hijo de Dios. Cuando nuestro Salvador Jesucristo va a comenzar su ministerio, y nuestro Salvador Jesucristo se apartó y se fue 40 días allí en el lugar desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ayunando. Entonces cuando terminó el ayuno, sale de ahí y aparece Satanás. Y dijo, aquí lo voy a ver y lo voy a destruir. Lo voy a destruir porque ese era su plan, destruir. Entonces llega y le dice, si tienes hambre, dile que, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y yo le dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
O sea, según dicen que el libro favorito de nuestro Salvador Jesucristo era el libro de Deuteronomio. Hermano, ese era el libro favorito porque en muchas palabras habla de Deuteronomio, y en Deuteronomio dice que no tan solo de pan vivirá el hombre también, y esa le dijo, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después lo empezó a decir que si se tiraba de arriba y él se tiraba, los ángeles lo iban a recibir, y así todas esas cosas apareció hasta que no pudo, y después quería lo que él, Satanás, no quería que Jesucristo llegara a la cruz, que muriera de otra forma, pero no de otra, incluso que cuando ahí le dijo, aquí si lo puedo engañar con que coma pan, lo voy a tentar, o sea, de tentarlo, de que dejara el mandato de Dios. Y le dijo, si tú me alabas, yo te doy todos los reinos de la tierra. Jesucristo era hombre y él podría haber recibido la gloria de todos los reinos, pero no habría podido tener poder para perdonarlo y para salvarlo. No habría tenido ese poder para poder vencer en la cruz, porque el apóstol Pablo dice que el último aguijón que nuestro Salvador Jesucristo lo hizo fue, o sea, ¿cuánto se llama? Vencer la muerte, vencer el pecado y vencer la muerte. Eso es un aguijón, porque nosotros cuando morimos pasamos a otro paso. Los cristianos no mueren, sino pasan a otro estado, que se van con Cristo, hermano. Eso es lo que pasa. Hubo un presidente, el sexto presidente de los Estados Unidos, dice que cuando estaba viejo lo fueron a ver, y él salió y lo recibió a la gente que lo vieron a ver, y dijo que él estaba por cambiarse de casa. Dijo, ya mi casa está vieja, dijo, y yo me voy a cambiar de casa muy luego a una casa nueva. O sea, ¿qué quería decir? Que este era su casa, y ya su carne todo estaba viejo, y se iba a ir a los cielos, se iba a ir a los cielos a una casa nueva, porque Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchas moradas, y si así no fuere, yo habría dicho, voy a preparar el lugar. De antes de la fundación del mundo, mi hermano, las moradas están preparadas, preparadas, hermano. Por eso, al otro día estaba en un seminario y el pastor dijo, presiento que esta es la generación que se va a ir con Cristo. Dijo, por todo lo que está pasando, dijo, incluso dijo de la vacuna, este es un anticipo, es como la predicación de Juan el Bautista, anunciar. Y el otro no, este es cómo reacciona la gente, preparando todo para que venga la marca de la bestia, hermano. Porque en muchos países ya están prohibiendo que si tú no te vacunas o no tienes tercera vacuna, no puedes tomar el avión, no puedes ir a tal parte, no puedes ir acá, no puedes ir acá. Dijo, esta es la preparación del anticristo, la vacuna, es la preparación del anticristo. Dijo, viene por la Biblia, dijo, la Biblia me dice todo, aquí está, y habló en Ezequiel, y dijo, viene una guerra muy grande, dijo, se va a desaparecer todo Latinoamérica, se va a desaparecer Estados Unidos, la cuarta parte de la tierra se va a desaparecer, dijo, viene una guerra muy grande, incluso ya dijo, se están preparando, en Europa se están preparando. ¿Sabe ustedes que dice que un escritor fue a Israel y estuvo con el ministro de Israel en el escritorio? Y en el escritorio tenía 4 países. Tenía a la China, a Rusia, a Irán y a... ¿Cómo se llama ese país que está al lado donde habían iglesias? Turquía. Están esos 4 países, dijo, tenía ahí en el escritorio. Y le preguntó el escritor cristiano, le dijo, ¿por qué tenía esos 4 países ahí? Dijo, estos 4 países van a invadir a Israel.
estos 4 países, la gran guerra que se llama la batalla de Almagedón. Estos países, todo se está arreglando, se está arreglando para atacarlo a nosotros. Por eso quieren eliminar a Estados Unidos primero, todos esos países que defienden a Estados Unidos, a Israel. E incluso Israel dijo que ahora Israel va a tener que defender Israel. El mismo dijo, los israelíes. Ahora los israelitas tienen que defender a Israel. Y esos países están preparando la guerra porque Irán dice que la única solución es terminar con Israel. Ahí se van a terminar los conflictos. Y dicen que están preparando una bomba atómica del porte de un maletín. Están preparando. Y cuando quieran la van a lanzar nomás. Y más encima de esto, si nosotros no morimos, van a sembrar el caos. Porque no va a prender la luz, los celulares, las radios, las televisiones, todo lo va a bloquear. Lo va a terminar. Entonces, por eso, hermano, es importante predicar la palabra de Dios. Queda muy poco tiempo para estar en esta tierra. Yo lo único que quiero es que Dios me lleve. No quiero quedarme, hermano, no quiero quedarme. Y de ahí después viene la marca de la bestia, hermano, viene la marca y lo van a marcar en la frente o en la mano derecha. Le ponen la marca, que la marca está, pues, hermano, si la marca, por ejemplo, el 666, que dice la Biblia, es para la barra para usted entrar a internet, tiene que poner 666, www, y pone su nombre. A mí me dicen, ¿cuánto es su correo electrónico? Tal, en mi correo, pero tienen que poner primeramente www y entran a la internet del mundo, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde. Por eso es importante, hermano, no tenemos que dejar la oración, nada, porque en cualquier momento, hermano, vamos a partir, porque estamos en la fecha de los tiempos de Cristo, porque todo se ha cumplido, y todo se está cumpliendo, hermano, todo se está cumpliendo, y por eso hay que prepararse en todo esto, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde. Y él decía, hermano, yo presiento que, hermano, que esta generación es la que se va a ir con Cristo. Se va a ir con Cristo, que de un cerrar de ojos, de repente Cristo y la venida de Cristo se divide en 2 etapas. A las 7:30 lo va a entregar pastor, como sea, termino. La segunda venida de Cristo se divide en 2 etapas. Primero viene el rapto o el arrebatamiento. Viene primeramente el arrebatamiento, se va la gente en un día amanecer, por eso que dicen, 2 estarán moliendo en un molino y uno será tomado y otro dejado, 2 estarán en el campo y 2 estarán durmiendo, uno será tomado, lo que quiere decir que en Europa van a estar de día y aquí van a estar de noche, o allá de noche y aquí de día. Por eso se dice, yo voy a estar en el campo, los estarán durmiendo. Y entonces él viene y se lleva a la iglesia. Hermano, se levantan los muertos y venimos nosotros en una transformación, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados y los vamos a juntar, y Cristo no baja a la tierra, queda en el aire. Y él se lleva a la gente y aquí va a quedar la gran tribulación, que se llama, y la gente van a decir que los ovnis se los llevaron, todas las noticias van a estar dando unas noticias así, porque cada día están sacando, hermano, el evangelio de la gente, de todas partes, hermano, de todas partes. Por eso viene, imagínense, hermano, un hombre me dijo, mire, hermano Francisco, aquí en Chile y en muchos países lo hicieron, aquí sacar en 3 causales el aborto. La mujer que sea violada, la persona que esté peligrando a la mamá del niño, y la otra que el niño deformado, puede ser abortada. Y ahora en la Cámara de Diputados todavía no ha pasado, el Senado, todas esas cosas, todo eso, gnósticos que no creen en Dios, ya aprobaron, votaron
¿cuánto se llama? El proyecto de que el aborto es libre. Cualquier persona que quiera abortar hasta las 14 semanas y media. Y las 14 semanas y media el niño está formado con todo su cuerpo. Y tienen que hacerlo pedazos, sacarlo, que sé yo, un asesinato tremendo, hermano. Que eso es lo peor de lo peor. Por eso les digo, yo no hablo política, no hablo nada. Pero si ustedes le dan el voto a todas las personas de izquierda, están siendo cómplices del aborto. Todos, hermano, están haciéndose cómplices del aborto a cualquier persona de la izquierda, porque la mayoría de la izquierda y algunos de derecha no tanto. Eso, hermano, están juiciando el aborto. Son ateos, y eso es lo que está pasando. Por eso les digo así, yo no me gusta el voto, usted le puede dar el voto a quien quiera, pero sí le digo que si usted le da el voto a cualquiera de izquierda, esos no creen en Dios y también creen en el aborto. Lo único que quieren es que se haga el aborto, que es un gran triunfo que van a tener, liberar a la mujer. ¿Y qué pasa con la guagua que tiene ahí? ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende? ¿Quién la defiende esa guagua que muere? Hermano, ¿quién defiende? Entonces eso es lo que está pasando hoy día, hermano. Ayer vi una encuesta, por ejemplo, que decía que José Antonio Caz ganaba todas las partes porque él está en contra del aborto. Decía el mismo, ¿quién conoce a Francisco Vidal? Y ese está a favor del aborto. Todo este estaba diciendo, lo escuché en la radio, que está diciendo. Dijo, ¿por qué? Porque dijo José Antonio Caz está contra del aborto, contra de esta cosa, contra el desorden, en contra de esto. Por eso ha ganado tanto. Ha ganado tanto ese hombre, dice, que la izquierda está quedando fuera. Bueno, solamente yo le estoy orando a Dios, le digo, Señor, dale un presidente, Señor, que sea bueno, que no haga esto, que no haga esto otro, Señor, que tú lo puedas dirigir. Y estoy orando todos los días porque los dé un presidente, todos los días. No sé si usted estará orando o no, hermano, pero es mi deber. Es mi deber como cristiano, que yo lo dé un presidente, por último, de los de izquierda, que se convierta mañana al Evangelio. No sé por qué. Hay una película que se llama El grito del silencio, hermano. Había un hombre que hacía los abortos y mataba a los niños, todo, y después se convirtió a Cristo y vio, y de ahí hicieron esa película, un libro, y ese libro se llama, muy antiguo este libro. Yo cuando era joven, hermano, cuando gloriaba con mi señora, ahí salió esa película, hermano. Imaginen, yo llevo 43 años casado, y ahí sacó esa película ese doctor que se llama El grito del silencio, hermano, donde hacían aborto. Todavía, hermano, en los países, y esté autorizado o no esté autorizado el aborto, igual hacen aborto. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Eso es lo único, hermano. Lo único que pasa es porque no conocen a Cristo. Eso es lo que pasa, no conocen a Cristo. Hermanos, Dios los ayude, Dios los guarde, todas las cosas, la nueva constitución. Lo único que quiere que no haya ni una religión, se acabe la religión. Mi hija en la universidad me contaba, mi yerno igual, que no haya ni una religión, que no haya religión, ni una cosa. Nadie está autorizado para quieren hacer un colegio único. Eso es lo que quieren que haga, un colegio. Yo me acuerdo hace años atrás, hermano, cuando estaba el presidente François Mitterrand, no sé si alguien se acordaba, François Mitterrand de Francia, quiso hacer lo mismo y hubo un desfile de gente, más de 1 millón en Francia desfilando, oponiendo esta de la escuela única, porque hay no va a ser enseñanza, va a ser adoctrinamiento. No lo están haciendo mucho. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ya, y dice, y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Como le dije yo, ¿en qué forma se ha acercado? Por medio de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Este mensaje tiene 4 aspectos, hermano. Lo estoy explicando un poco desordenado, pero tiene 4 aspectos. Habla del pecado, del juicio y del arrepentimiento y del perdón. Este mensaje, este solo mensaje de Juan el Bautista. Habla de 4 aspectos: del pecado, arrepentimiento, del juicio y del arrepentimiento y del perdón. Y dice aquí, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues de aquí dice, como le decía, habló el profeta Isaías. ¿Quién lo profetizó? O sea, que voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Lo que pasa que antes había una costumbre. Cuando un rey iba a hacer un viaje, entonces él mandaba un equipo de siervos, de gente, y enderezaban el camino, porque iba a pasar el rey por ahí, el puente estaba malo, lo arreglaban, lo aparejaban, y entonces después pasaba el rey. Y esto lo que quiere decir no es el profeta acerca de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Está preparando el camino de nuestro Salvador Jesucristo. ¿En qué sentido? Cuando él está diciendo, aquí, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él los bautiza en fuego y Espíritu Santo. O sea, él está aparejando el camino para que el rey pase y venga y hable acerca de esto. Por eso que él dice, y Juan estaba vestido de pelos de camello, ya lo dijimos, que se había creado en el campo y era un lugar muy precioso para poder estar en contacto con el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que apartarlos del Señor siempre. Allí, hermanos, como el marido con su esposa se apartan, están un tiempo juntos, eso necesitamos nosotros estar con Dios, hermano, y derramar lágrimas allí. Hermano, yo a veces estoy acostado en la mañana y digo, tengo ganas de orar a Dios y llorar allí, hermano, de llorarle a Dios, estar allí, hermano, que Dios, hermano, me quebrante mi espíritu para poder tener, estar con el Señor. Dios los bendiga, Dios los ayude a cada uno de nosotros, hermano. Es importante eso, de estar, hermano, con el Señor. Y dice, y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos. Y ahí empieza a decir, y salía a Jerusalén toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Sabe? Una vez prediqué este mensaje en una iglesia pentecostal, una metodista pentecostal, y hablando del bautismo todo, y los pentecostales, verdaderos pentecostales de la iglesia Cotabeche, ellos no creen, hacen el bautismo de rociamiento. Yo prediqué este mensaje, sí, no me di cuenta, no me acordé que ellos bautizaban así. Ya prediqué todo, ni un problema, todo. Pero sí se me acercaron muchas hermanas y me dijeron, hermano, no me conocían porque ahí me presentó el pastor porque iba a ir a hacer un seminario. Yo fui a coordinar acerca del seminario y el pastor me llamó y me dijo, ¿sabe? Usted va a predicar en la mañana. Y muchas hermanas se acercaron, una iglesia grande que empezaba de una parte de la calle y a la otra calle, esa era la iglesia, imagínense. Y tenía como 3 veces de este lugar en Serrano, hermano, hay una iglesia. Y me dijeron muchas hermanas y hermanos, me dijeron, hermano, de cuando era niño nunca había escuchado un mensaje como usted lo predicó, que un verdadero mensaje, porque aquí es donde está. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver de él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Y ellos, ¿por qué lo confrontó nuestro Salvador? Juan el Bautista le dijo, generaciones de víboras. Mire lo que le dice aquí. Le decía, generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos pensaban que con el bautismo ellos podían entrar al cielo. Pero bien, pero ahí hay una cosa en ellos que el apóstol, el Juan el Bautista le reprochó. Era su testimonio. Pues que le dice así, y le decía, generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sus frutos no eran buenos. Ahí está el problema.
hermano, de los frutos que no eran buenos, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde. Hoy día, lamentablemente, cuesta encontrar cristianos que den buen fruto en las empresas, en todo, hermano. En todas partes den frutos dignos de arrepentimiento, que realmente se han arrepentido. Al otro día me llamó la subadministradora del colegio y me dijo que necesitaba una persona en el colegio. Y caso sabía, conocía por ahí, necesitaba. Y yo le dije que no tenía nadie. Porque cuando trabajaban en el otro trabajo, llevé hasta un pastor para que trabajara ahí. Un pastor, y llevé hermanos y dieron mal testimonio. Los tres, mal testimonio, hermano. Entonces, por eso antes le dije a mi señora, yo no llevo nunca más gente al trabajo. Porque dieron mal testimonio, los tres dieron mal testimonio como cristianos. Entonces uno tiene que dar cristiano. Por ejemplo, yo no voy a decir que soy santo, yo digo siempre soy pecador. Pero muchas personas me llegaron, incluso echaron a harta gente afuera. Creo que llamaron a ti todos, dijeron usted hizo esto y este otro lo echaron. Y un hermano que trabajaba con él me dijo, hermano Francisco, me dijo, su camino quedó limpiecito. Dijo, cuando lo llamó don Francisco el dueño, aquí acá, dijo aquí acá, y usted, la persona que dio un buen ejemplo allá, todos hablaron de usted de buen ejemplo. Yo me sentí bien porque otra persona debe de hablar de uno, nadie más. Yo no puedo hablar de esto, ellos tienen que hablar. Y después otro, me pasaron de auxiliar otro y me dijo lo mismo. Me dijo, ¿sabía? Dijo, fueron a... todos cuando lo llamaron allá, incluso dijo la señora Leo, una señora que yo siempre discutía con ella. Con la señora Leo, una señora que recibía la plata y hacía la boleta, y yo discutía porque él decía esto no es así. Y entonces ella dijo, te defendió la Isabel, la cajera, todo esto, hablaron de ti como una excelente persona. Y eso, bueno, entonces yo me sentí bien en eso, hermano. Por eso digo, es importante el testimonio, dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, que realmente Dios los ha cambiado. Hermano, Dios los ayude, que Dios los ha cambiado a hacer ese fruto digno de arrepentimiento, hermano. Todas las cosas. Yo de trabajo he encontrado celular, computadores, micrófonos, se le quedan a veces, y yo los guardo y se los tengo ahí. El otro día me dicen, tío, me dicen, por un colegio inglés, entonces, por decirle señor, me dicen, ser, usted por casualidad no vio un celular aquí. Sí, le dije, yo se lo dejé abajo en la oficina general de inspectoría, pídaselo a la Miss Marta, a ella se lo pasé. Ya al otro día un tablet se le quedó a un alumno, yo llegué y se lo dejé a un profesor, se le quedó otra cosa. Yo le digo, vaya, donde la Miss Marta, abajo en la oficina de abajo, de la inspectoría de abajo, ahí está, vaya a pedirlo. Y así, hermano, no toman nada, lápices, montones de lápiz. Yo todos se los guardo y se los dejo, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde. Y eso es lo que hay que ver. Por eso es importante aquí decir, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que, y esto es lo que pasaba, hermano, en ese tiempo. Abraham lo tenían por padre, porque él era el padre de la raza. Incluso, si ustedes ven, cuando empieza a escribir el Evangelio de Juan, Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y empezó a hablar que Jesucristo estaba en la eternidad, que Jesucristo estaba, y sin él de lo que se ha hecho, nada se habría hecho. Está en el, ¿cuánto se llama? En la formación del mundo, en la creación. Ahí está Juan, está nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Y después, abajo dice, he aquí, Moisés escribió la ley, que sé yo, empezó a decirle, pero la gracia y la verdad vienen de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que él le dijo que uno era el Padre, el otro hizo la ley, pero lo más grande es nuestro Salvador Jesucristo,
porque Él tiene la verdad. Le dijo que en Cristo tenemos la salvación. Le escribe Juan al Bautista, le dice a los lectores, cuando él escribe el Evangelio de Juan, hermano, escribe eso. Y esto le escribía aquí. Y ahora, mire lo que dice aquí. Y ya también, aquí está hablando de juicio. Dice, he aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Imagínense. El hacha, todos conocemos el hacha. Está puesta a la raíz de los árboles y dice que todo árbol, yo digo cuántas veces Dios los ha querido cortar. Pero viene Cristo porque dice aquí, Cristo y los defiende. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Imagínense, que él está hablando de juicio, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Después mira lo que dice aquí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizaba para arrepentimiento porque ya pasaba a otra, ¿cómo le quiera yo? Generación, o a otra que le llama dispensación, llaman algunos, de la dispensación. Hay algunos que son dispensacionistas, los teólogos. Dispensacionistas que, por ejemplo, la Biblia parte, la primera dispensación, que es la edad de la época de la inocencia de Adán y Eva, la dispensación de la inocencia. Después viene otra más, y después ahora viene la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es más poderoso que yo. Él los bautiza en Espíritu Santo y fuego, hermano. Ese es el más poderoso, el que bautiza el Espíritu Santo y fuego, hermano. Dios los ayude, Dios los guarde a cada uno de nosotros, hermano. Eso es lo más importante. Dios los ayude, tenemos que orar mucho por esta población, hermano. Aquí hay mucha gente que tiene que compartir de Cristo. Atar a los espíritus. Otra cosa, hermano, que tenemos que hacer cada mañana. Yo cada vez que oro, digo yo, ata a su espíritu violento, Señor. Átalos, Señor. Dios los ayude. La droga lo está llegando aquí. Por eso dice, su aventador, aquí nuevamente está hablando de juicio. Su aventador está en sus manos y limpiará su era. Y aquí viene la salvación. Limpiará su era, el más fuera. ¿Sabes lo que es una era o no? ¿Ah? La era es cuando usted trae todo lo que ha cosechado, por ejemplo el trigo, y lo pone ahí antes se resecaba a mano. E incluso Sansón, Gedeón, se metió adentro de una barata, no sé qué se metió, y ahí estaba refregando el trigo. Eran unas piedras especiales que le hacían sacaditos, y al refregar usted, refregaba el trigo y salía el trigo. Pero ese trigo tiene, le llaman el tamo, pero nosotros le llamamos el capotillo que tiene el sur. El capotillo es un forro que tiene el trigo. Entonces ese tiene que salir y queda el trigo solo. Pero para poder despegar el trigo, nosotros tenemos que aventarlo. Entonces tenemos que tomar, ahora las máquinas hacen todo eso y cae el trigo solito. Purito cae el trigo, entonces uno pone los sacos y los sacos se llenan y lo va tirando al lado para cocerlo. ¿Entiendes? Las máquinas ahora, las automotrices, están pasando y están echándole al tiro a un saco ahí, y otras están a granel tirando también una aparato, tira el trigo ahí y lo llenan. Y ese carro lo dejan allá y van con el otro y cambian eso. Pero antes no existían estas máquinas automotrices que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Caía el trigo. Entonces había que refregar el trigo. Entonces esa era una era grande, donde amontonaban todo el trigo y ahora lo hacían a yegua. Ahora yo voy a decir, que le ponen yegua porque el caballo no sé qué tiene la pata, hace pedazo el trigo, entonces tiene que ser yegua que rodean así y mueven, y después hay que aventarlo, y al levantarlo cae el trigo y la paja vuela. Y eso es lo que está diciendo aquí. En el juicio Dios va a hacer decir que el aventador está en sus manos, y él va a llegar el tiempo que va a limpiar su era. El trigo lo va a guardar y la paja la va a quemar. Y eso es lo que está diciendo aquí el Evangelio de Mateo, de lo que Juan predicaba, hermano. Lo que Juan predicaba. Dios los ayude, Dios los guarde, su palabra haga vida en nuestros corazones.
yo le voy a decir, ojalá que no me hagan predicar cuando haya Santa Cena, pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así y hay que aceptarlas. Y ahora nuestro pastor va a pasar a servir la Santa Cena. Dios le bendiga, pastor. Dios